Es lamentable que en la historia de nuestro país existan varios sucesos que al ser nombrados vayan con la consigna de no se olvida. Esta historia relata un momento trágico que ocurrió bajo las narices de la negligencia y la irresponsabilidad. Otra fecha más que no se olvida, el 22 de abril de 1992, en Jalisco. Este día se recuerda para los tapatíos como un día negro, una terrible desgracia. Ya son 29 años de esta ineptitud. ¿Quién fue el real culpable de las explosiones? ¿Fue esto un error humano o una simple y llana irresponsabilidad? Si quieres saber más sobre esto, no te vayas que aquí te contamos. Pero antes no te olvides de suscribirte al canal, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Yo soy Cristian Yogues. Y yo soy Cecilia Arriola. Bienvenido a Gistofilia. Las 10 de la mañana del miércoles 22 de abril en el barrio de Analco de la llamada Perla Tapatía. Las personas comenzaban su jornada sin saber que el día les auguraba un terrible suceso. Comenzó cuando las tapas de las alcantarillas salieron disparadas, dando paso a una gran cantidad de humo. Minutos después se registraron las primeras llamadas de auxilio del entonces 060 de emergencias. Este barrio cercano al centro de la ciudad de Guadalajara, en aquellos tiempos se construía la línea 2 del tren ligero. Todos suponían en este proyecto un avance y beneficio para la ciudad, pese a las molestias que causaba su construcción. En esa parte de la ciudad, desde un mes antes, los pobladores percibían un intenso olor a gas, que generó malestares como dolores de cabeza, un olor para nada normal, el cual era reportado a radiodifusoras locales, pero dichas quejas no fueron tomadas en cuenta por las autoridades ni por nadie. Así, la mañana de ese miércoles se nubló con la tierra levantada y el pavimento, que provocaron las explosiones del drenaje de las calles que iban desde la calzada Independencia hasta Dr. R. Michel, alcanzando un radio de desastre de 4 colonias, la de Analco, Atlas, Las Conchas y San Carlos. Alrededor de 8 kilómetros de calle del sector Reforma quedaron en ruinas. Era una zona de guerra. Al poco tiempo, grupos de emergencia llegaron a la zona, pero el desastre era tanto que no se daban abasto. Para sorpresa de muchos, se ordenó por el gobierno del estado se comenzaran los trabajos de maquinaria pesada, pues el presidente venía a ver la zona del desastre. Y así se comenzó a trabajar para remover los escombros al día siguiente de la catástrofe, lo cual en gran medida no permitió la búsqueda de más sobrevivientes. ¿Qué fue lo que pasó? Según los informes oficiales, desde 1991 el gobierno del estado de Jalisco y el entonces secretario de Desarrollo Urbano y Rural, Enrique Dau Flores, había sido advertido de los riesgos de mover a los colectores de la calzada Independencia para permitir, por medio de sifones, la construcción de lo que sería el espacio subterráneo de la línea 2 del tren eléctrico urbano. Así, las obras continuaron. Se obstruyó el colector del Intermedio Oriente en la calle Obregón para hacer la construcción del sifón. Desde el 16 de abril, técnicos de Petróleos Mexicanos empezaron a detectar en sus manómetros una descompresión en el fluido de la gasolina a través del Poliducto Sur, proveniente de la refinería de Salamanca. Así, un derrame de gasolina del poliducto de Pemex de Salamanca, Guadalajara, en la colonia Álamo Industrial, llegó al colector de aguas residuales, en el que se acumularon vapores inflamables, que debido a las obras del tren ligero no pudieron dispersarse, y esto provocó un sello hidráulico. La gasolina encontró un punto de ignición, iniciando una serie de explosiones. En su momento, Pemex buscó deslindarse de la responsabilidad, señalando a la fábrica de aceite, La Central, por la derrama de hexano realizada. Desgraciadamente, esta versión fue la que el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Luis Donaldo Colosio, declaró. Así también, el entonces gobernador Guillermo Cosío Vidaurri. Posteriormente, esta fue descubierta como falsa, por la gran cantidad de evidencia sobre la real sustancia explosiva, que era simplemente gasolina. El presidente de la República de esos años, Carlos Salinas de Gortari, ordenó de manera inmediata a la PGR deslindar responsabilidades en 72 horas. Esa investigación a cargo del procurador Ignacio Morales Lechuga, y así la atención se centró en el gobernador Cosío Vidaurri y en el alcalde tapatío Enrique Dau.
Este último renuncia a su cargo el viernes 24 de abril, pidiendo al Cabildo una licencia temporal, mientras se realizaban las investigaciones correspondientes. Posteriormente, el reporte de la PGR fue culpar 9 personas físicas, 4 funcionarios locales de Pemex, 3 municipales y 2 particulares, sin mencionar a Pemex, es decir, exonerando a la paraestatal. También fue encarcelado el presidente municipal de Guadalajara por 200 días, según él, como chivo expiatorio del suceso. Dato histofílico: el desastre del 22 de abril de 1992 y la ineficiencia de las autoridades se resumen en las sabias palabras de Carlos Monsiváis: exculparse culpabilizando. Así lo menciona el autor Humberto González Chávez, pues las investigaciones sobre el caso fueron una macabra danza de papa caliente entre las autoridades de Pemex, del CIAPA, del municipio, del gobierno del estado y del federal. Con la publicación del libro Testimonios sobre una herida abierta, ecos y voces a 25 años de las explosiones del 22 de abril de 1992 en Guadalajara, del historiador Jorge Federico Eufrasio Jaramillo, salen a la luz testimonios de los que en 1992 se vieron implicados. Tal fue el caso de Dao Flores, quien expresó sobre la manera de actuar del gobernador cuando le pedía así: confrontar al gobierno federal y a Pemex conforme a su culpabilidad, exigiéndoles que asumieran la responsabilidad que les correspondía. Lo hice después también en mi calidad de presidente municipal con licencia y lo continué intentando desde el mismo reclusorio al que me llevaron las falsas acusaciones que se me hicieron. En otro fragmento menciona: desde la mañana siguiente del día en el que se me privó de la libertad, me levanté con una convicción. Llamé al entonces licenciado Cosío y le exigí que me explicara el acuerdo al que, era evidente, había llegado con el presidente Salinas de Gortari. Al final, la versión oficial contabilizó 1.200 casas dañadas, 637 vehículos estropeados, 450 comercios afectados, 1.800 heridos, 212 personas fallecidas y 69 más que nunca se encontraron. Estas fueron las cifras oficiales, pero ¿cómo saber si realmente ese fue el número real de daños? Para la atención de dicho desastre, se creó un fideicomiso de 80 millones de pesos. Sin embargo, muchos de los afectados dicen no haber recibido lo suficiente. En el año 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una denuncia presentada por la Asociación Jalisciense de Derechos Humanos y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos contra los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se sostiene que el Estado mexicano es el responsable por las explosiones que tuvieron lugar el 22 de abril de 1992 en el estado de Jalisco. Se imputa las acciones negligentes de los empleados de la empresa pública Petróleos Mexicanos, a quienes se les acusa de haber causado el derrame de 1.2 millones de litros de hidrocarburos en el drenaje del sector Reforma de Guadalajara, que causó las explosiones, así como se culpa a los huecos de la investigación y a la impunidad por los actos de represión y hostigamiento contra personas y organizaciones que reclamaban justicia por las explosiones. El año pasado, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco emitió la recomendación 16/2000, crear una Comisión de la Verdad, la cual estuviera integrada por las víctimas de este suceso, la cual apoyaría al esclarecimiento e investigación sobre las explosiones, contribuiría al proceso de reparación y, por supuesto, a que esto no se vuelva a repetir. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco recomendó que dichas investigaciones terminen en 3 años. Hasta la fecha no existe una verdad jurídica, de modo que se desconoce quién fue el responsable. Hay quien cree que esta tragedia fue parte de lo que hoy conocemos como el huachicoleo, a la oscura tolerancia o colusión de Pemex a estas prácticas, como el periodista Jaime Barrera, diciendo así: insisto que los estallidos del 22 de abril de 1992 fueron la primer consecuencia de la corrupción y el tráfico de gasolina que hoy conocemos como el huachicoleo y que se daba mucho antes con la complicidad de los altos funcionarios de Pemex. ¿Quién asume la responsabilidad de estos desastres que nunca debieron ocurrir? ¿Realmente se puede resarcir el daño que provocó en las familias tapatías esta tragedia? Este video fue hecho con todo el respeto a los miles de tapatíos afectados que perdieron sus casas, pero sobre todo a sus seres queridos y a quienes el Estado mexicano les debe la verdad.